Consultorio Jurídico, el programa donde cada semana vamos a tratar temas legales de interés, ayudando a resolver sus dudas con el equipo de abogados de la Universidad Libre en alianza con El Tiempo. Hoy nos acompaña el doctor Luis Francisco Ramos, abogado experto, quien va a solucionar todas las dudas sobre la tutela laboral y cómo interponerla. Doctor Ramos, bienvenido al consultorio, un gusto saludarlo. Muchas gracias, Violeta. Igualmente un saludo para ti y para todos nuestros televidentes y que nos siguen por las redes. Si desean participar de este programa, lo pueden hacer enviando sus preguntas a través de las redes sociales del Tiempo, Facebook y YouTube. Y con ayuda del doctor resolveremos sus dudas en vivo. Para empezar el tema, doctor Ramos, ¿ante quién se debe interponer una tutela? Bueno, Violeta, la tutela por cuya finalidad es la protección de los derechos fundamentales, ¿sí? Por lo tanto, pues se puede interponer ante cualquier juez de la República, salvo contadas excepciones que se contemplan en el decreto 333 de 2021, que nos hace referencia a unas competencias específicas para cuando el accionado es una entidad, una corporación o una autoridad. Entonces ahí sí hay unas competencias específicas, pero en materia general de lo que que estamos trabajando, como lo es aspectos relacionados con el mundo del trabajo y la seguridad social, atendemos lo dispuesto en el decreto 2591 del 91, que es ante cualquier juez de la República, ¿sí? Entonces, lo importante es eso. ¿Por qué? Porque se busca lógicamente la protección del derecho fundamental. En este caso, pues todo lo relacionado con el trabajo y la seguridad social constituyen derechos fundamentales que, de acuerdo a las circunstancias, pues deberán ser atendidos directamente por el juez de tutela como mecanismo transitorio o definitivo, dependiendo cada caso en particular. Entonces, doctor Ramos, ¿cuánto tiempo se demora una tutela laboral? La ley nos habla exactamente de que son 10 días hábiles, una vez de que el juez aboca el conocimiento, ¿sí? Porque sucede en los casos a veces de que se interpone, o cualquier autoridad de la República, por ser la protección de un derecho fundamental, está en la obligación de recibir la tutela, pero eventualmente si considera que por X, Y o Z circunstancia no es el razón, pues debe trasladarlo al competente inmediatamente. Entonces, una vez que se tiene ante el juez competente, él deberá abocar el conocimiento y resolverla dentro de los 10 días hábiles siguientes. Entonces, ese término es improrrogable y por lo tanto, pues se debe acatar, so pena de que el administrador de justicia pues sea sujeto de acciones disciplinarias por su incumplimiento. Para aclarar, doctor Ramos, ¿es necesaria la asesoría de un abogado? Importante este aspecto, Violeta, por tratarse de una acción que se presume busca la protección, la salvaguarda de los derechos fundamentales, no es necesaria la participación de un abogado, ¿sí? Pero naturalmente, en atención a la complejidad de las cosas en el mundo de hoy, pues en la medida de lo posible, sí sería aconsejable buscar la participación o el concurso de un profesional del derecho en aras de probablemente también poderle incluso evitar que él vea la viabilidad de la acción de tutela y no que ésta se pueda observar como temeraria, que también puede ser un error, en que se observe que la conducta del accionante, es decir, del afectado, el que quiere interponer la tutela, pueda verse como temeraria y de mala fe y también le pueda traer consecuencias a esta persona. Entonces, si no es necesario, que eso nos quede muy claro, el ciudadano perfectamente puede recurrir de manera directa, pero pues como hoy en día el mundo del derecho es tan complejo, sí sería bueno a buscar la asesoría de un abogado o incluso de entidades que también prestan este servicio, como las personerías, la Defensoría del Pueblo, y están para eso también, para prestar la colaboración a los ciudadanos cuando se le vulneren los derechos y veamos la necesidad de recurrir a la acción de tutela como mecanismo para la protección de los derechos fundamentales. Asimismo, doctor Ramos, ¿cómo puede una persona interponer una tutela contra la empresa donde trabaja? Contra la empresa hay que ver, como lo decíamos, y por eso de ahí la importancia del profesional del derecho, que él es el que analiza la situación, las circunstancias, ¿sí?
porque pues el derecho per se el derecho al trabajo es un derecho fundamental. Entonces las relaciones de trabajo por regla general se presentan dentro de la empresa, con la empresa. Y ahí podemos observar, dependiendo los hechos que se estén presentando, la necesidad de una acción de tutela o de una acción frente al juez del trabajo, ¿sí? Si, ejemplo, estamos siendo objeto de discriminaciones que puedan afectar la integridad de la persona, el desconocimiento de unos derechos y obligaciones que tiene el empresario, ejemplo, la seguridad social, y puede esto poner en serio riesgo la vida o integridad física de la persona, pues podríamos recurrir a la acción de tutela contra, lógicamente, con la empresa. Es decir, nace de los hechos que se estén presentando en la relación entre trabajador y empresario. Serán los hechos, las circunstancias, las que nos determinen o podemos interponer una acción de tutela como mecanismo transitorio para evitar el perjuicio de ese derecho fundamental, o podemos recurrir al juez del trabajo y que sea este el que realmente, mediante un proceso, decida en últimas cuál es la decisión a resolver, a tomar. Doctor Ramos, ¿qué requisitos se debe tener en cuenta para interponer una tutela laboral? Los requisitos en sí realmente no es que tiene que ser por escrito, ¿sí? Es lo principal, ¿no? Y lógicamente, en la medida de lo posible, como todo en derecho, pues lo que uno tiene que tener en cuenta es las pruebas, en la medida de lo posible, de entregarle al juez que va a conocer de la acción de tutela todas las pruebas que uno considere les tienen su poder y que demuestran que le están afectando sus derechos fundamentales. Ejemplo, en el mundo del trabajo, que le estén afectando su mínimo vital, por ejemplo, ¿sí? Entonces, claro, ahí se está viendo un derecho fundamental afectado. La estabilidad laboral reforzada, ejemplo, si una mujer en estado de gravidez y que esté siendo objeto de persecución laboral u otros tratos indignos por su condición de gravidez. Entonces, son las pruebas, ¿sí? Más, y lógicamente pues debe ser un escrito que no tiene ninguna ciencia, como lo decimos, porque se presume que lo está elaborando un ciudadano que ve afectados sus derechos. Pero si uno quiere tener mayor garantía de que esta herramienta jurídica nos resulte eficaz, resulta menester mejor contar con la colaboración o el concurso de un profesional del derecho. Esa sería, Violeta, lo a tener en cuenta a la hora de interponer una acción de tutela para que sea realmente eficaz, que es lo que se busca, ¿no? Y no incurrir en la temeridad, como le digo, puede ser delicado. De la misma forma, doctor Ramos, ¿en qué casos deberían usarse la tutela como herramienta? ¿En qué casos que usarse? Sí, debería usarse. Correcto. En materia del mundo del trabajo, como se lo comento, Violeta, cuando uno observe que le están afectando un derecho fundamental, ¿sí? De hecho, el simple derecho al trabajo como tal es un derecho fundamental, ¿sí? Ejemplo, nosotros observamos las problemáticas que muchas veces se presentan con los trabajadores informales, ¿sí? Ellos alegan cuando tienen problemas con la policía, etcétera, el espacio público, ahí viene el derecho al trabajo, ciertas condiciones de vida, y se generan unos conflictos que el juez de tutela debe analizar muy bien para poder tomar la decisión. Pero ya en las relaciones de trabajo entre empresario y trabajador en torno a la empresa como tal, pues tenemos que mirar esos derechos fundamentales que se pueden estar afectando en determinada situación. El no pago oportuno de los salarios, por ejemplo, que entra a afectar el mínimo vital, la nueva afiliación a la seguridad social, ¿sí? Que es lógicamente muy importante, el trato discriminatorio por X o Y circunstancia. Ejemplo, para que os quede claro, un trabajador sindicalizado versus un trabajador no sindicalizado. Entonces, al trabajador sindicalizado le permiten laborar trabajo suplementario o extra que se conoce, mientras que, perdón, al trabajador no sindicalizado le permiten todas estas prerrogativas, mientras que al sindicalizado no se lo permiten por el hecho de ser sindicalizado. Entonces, ahí estamos frente a discriminación y de paso también vulnerándose el derecho de asociación laboral, que también es fundamental. Entonces,
hay que mirar, como se lo decía, las circunstancias, los hechos que se estén presentando y serán estos los que nos determinarán si podemos lógicamente recurrir a una acción de tutela en aras de que salvaguardar los derechos. Doctor Ramos, ¿qué plazos tiene una persona para interponer una acción de tutela? En esto la ley como tal, Violeta, no ha establecido un criterio, pero se entiende, ¿sí?, que si es la vulneración de un derecho fundamental por el impacto que este produce, pues debe ser prácticamente de inmediato, que debe conocer el juez en la medida de lo posible para que cese esa vulneración o ese atropello a este derecho fundamental. Si no obstante, la Corte Constitucional en la sentencia SU 108 del 2018 manifestó unos criterios en el sentido de que el juez tiene que tener, lógicamente, unos tiempos para conocer de esto de la mejor forma y oportuna posible. Entonces decía, se dice que, y se ha venido, digamos, de una u otra manera acuñando ese concepto de inmediatez, ¿sí? Y se dice que debe ser como máximo unos 6 meses, pues, después de haber ocurrido, ¿cierto? O que se esté vulnerando el derecho o la amenaza, como máximo 6 meses. Entonces, de lo contrario, el juez podrá declarar que es temporánea, que ya es ineficaz, que ya cesó y que debe recurrirse a otro juez para que determine qué fue lo que debe analizarse en esa situación en particular. Pero en esta sentencia la Corte deja abierta a que es el juez, el que está conociendo de la acción de tutela, el que puede determinar libremente si se está vulnerando o no este principio de inmediatez. Me explico. Pueda que por diferentes circunstancias la persona no haya podido recurrir a la acción sin que no es que no haya querido, ¿correcto? No es que la persona haya sido negligente en interponer o presentar la acción de tutela, sino que no ha podido por alguna circunstancia que lógicamente debe acreditársela y justificársela al juez. Y entonces el juez de tutela entrará a valorar dicha circunstancia y dirá si se vulneró o no el principio de inmediatez. Si considera que no y que efectivamente fue un imposible que la persona pudiera estar presentando la acción de tutela y solo le quedó después, pues no hay problema, puede interponerla y el juez la puede decir sin ningún problema, ¿sí? En esto se ve mucho en casos de seguridad social, ¿correcto? De personas que están en una situación de salud delicada y no tiene ejemplo quien lo socorra, quien le ayude. Entonces, una vez que cesa esta vulneración, él se recupera e interpone la acción de tutela por lo que él considera que le hayan vulnerado los derechos a la salud, etcétera, integridad física, y pues pasó desde que inició hasta que la presentó, pasaron más de los 6 meses. Entonces, como te digo, el juez es el que va a entrar a mirar esas circunstancias y a decir si efectivamente prospera o no. Él lo dirá en su decisión, dirá se violó el derecho, no hay una justificación y por lo tanto no significa que ahí quedó, sino que invitará a que se tome otra decisión, otro sendero legal, es decir, que se recurra, ejemplo, al juez del trabajo para que determine si hubo un cumplimiento de las obligaciones. Entonces, ese es 6 meses, es el término, digamos, que se ha venido acuñando a través de las sentencias y los criterios que ha establecido ya la Corte, pero queda en últimas al libre albedrío del juez, mirando y estudiar las circunstancias que rodearon que eventualmente no se hubiese podido presentar dentro de esos términos. Doctor, quisiéramos saber si una persona pierde una tutela, ¿qué pasos debería hacer? Correcto, Violeta, ¿sí? La eventualidad que se pierda y es perfectamente viable, que a uno no le den la razón, es decir, que el juez considere que no se está vulnerando el derecho, porque recordemos la acción de tutela lo que busca es eso, la protección del derecho fundamental y o la amenaza de que se está inminente de que se está vulnerando un derecho fundamental o se va a vulnerar. Entonces, si el juez considera que esto no es así, que efectivamente no se vulneraron ni se están amenazando la vulneración de los derechos fundamentales relacionados con el mundo del trabajo y la seguridad social, pues el juez negará, lógicamente, la acción de tutela, la declarará que no prospera, pero podrá el accionante o su abogado
interponer el recurso de impugnación, es decir, el mecanismo de impugnación no es técnicamente un recurso, sino se le denomina impugnación, es decir, impugnar la decisión del juez para que éste la envíe a su superior y sea revisada. Para eso, en segunda instancia, hablando en términos de abogados, se tendrá 20 días este juez, una vez que le llega y que conoce, para resolver en últimas qué decisión se toma. Si confirma lo del juez o definitivamente revoca la decisión y toma una decisión diferente, ¿sí? Imaginemos, Violeta, el hipotético caso de que la confirme, es decir, la decisión ya queda ahí. Ya no podemos hacer nada más ahí como accionante, ¿sí? Pero eventualmente esta tutela podrá ser objeto de revisión por la sala de revisión de la Corte Constitucional, de revisión de tutelas, ¿sí? Para ello se selecciona conforme a unos criterios que previamente ha venido estableciendo la Corte por el interés de la temática, de la situación que se está trabajando o el tema que está, la selecciona, la revisa y eventualmente pueda que la Corte, tenemos muchos casos en que la Corte toma una decisión totalmente contraria y accede a la tutela. Entonces, solo, digamos, finaliza todo lo de la acción de tutela cuando la Corte ya no la escoge para su revisión y pues ahí sí ya queda definitivamente clausurada la opción. Pero como accionante, es decir, la persona que presentó la tutela, si no le es favorable, tiene 3 días para solicitar la impugnación de la misma, presentar la impugnación de la misma y ya ahí esperar que decide el superior en ese aspecto. Bien, doctor, les recordamos a nuestros oyentes que el tema de hoy trata sobre la tutela laboral y cómo interponerla. Pueden dejar sus preguntas y las contestaremos en vivo. Continuando con el tema, doctor Ramos, ¿las tutelas garantizan que los casos se resuelvan? Violeta, pues es una pregunta bien interesante porque tocaría decir, depende, ¿sí? Se pueden solucionar de manera temporal, ¿sí? O de manera definitiva, bien sea que le den la razón o que no se la den, ¿cierto? Al tutelante. Me explico. Cuando existe otro medio de defensa judicial, ¿sí? Pero se está vulnerando un derecho fundamental y con la tutela le demostramos al juez que efectivamente se está vulnerando este derecho fundamental y es importante entonces que el juez tome medidas a través de la acción de tutela, podrá el juez tomar las medidas pertinentes, pero ordenar a quien interpuso la tutela que recurra al juez. Ejemplo, en este caso que estamos hablando del mundo del trabajo, que recurra al juez laboral, que es quien será en últimas quien resuelva el caso, ¿sí? Pero temporalmente le está diciendo sí. Ejemplo, un reintegro, por decirlo así. Reintegro una mujer en estado de gravidez, de embarazo, que fue despedida, ¿sí? Sin el permiso del inspector del trabajo, sin las formalidades legales. Entonces, el juez ordena su reintegro, pero de igual manera le va a decir que tendrá que recurrir a la justicia del trabajo para que en últimas le resuelva todo lo pertinente con ese caso en particular. En pensiones, afectación del mínimo vital, ¿sí? En salud, lo que tiene que ver con la vida y la integridad física, procedimientos médicos, medicamentos, todo este aspecto de necesario que pueda afectar la vida y la integridad física de las personas, perfectamente pueden ser objeto de acción de tutela y que el juez puede proteger de manera temporal e invitar al accionante a que continúe ante la Administración de Justicia y presente las demandas pertinentes a que haya lugar en aras de que el juez en última le resuelva, ¿sí? Pero será definitiva la tutela cuando no hay otro mecanismo. No tenemos otro mecanismo de acción y es un derecho fundamental el que se nos está violando y vulnerando. Entonces ahí el juez advierte y advertirá en la acción de tutela que esta tutela es definitiva en atención a que no existe otro medio de defensa judicial y aquí lo que se busca es proteger los derechos fundamentales, ¿sí? Entonces es importante tener eso en cuenta. Sí, las tutelas son eficaces y claro que sí, que no significa que todas vayan a prosperar ni nada, ¿no? Depende todo de los hechos, las pruebas y estos aspectos. Doctor Ramos, ¿un funcionario público puede interponer una tutela laboral? Toda persona, ¿sí?
que considere que se le están vulnerando sus derechos fundamentales, que es lo que tengo que tener en cuenta es eso, ¿no? Hacer el análisis de los hechos y decir qué derecho me están vulnerando. Si el derecho es fundamental y está así, bien sea porque la misma Constitución, la ley o la jurisprudencia de la Corte Constitucional le han dado esa categoría de derecho fundamental, claro que sí, cualquier persona puede perfectamente presentar una acción de tutela y los servidores públicos pues son igualmente trabajadores que están es sencillamente su diferencia es que están al servicio de la administración, o sea, del Estado, del gobierno en los diferentes niveles, llámese nacional, departamental o municipal. Esa es la diferencia con ellos, ¿sí? Y la forma en que se vinculan a la administración. Serán empleados públicos si se vinculan con un acto administrativo o serán trabajadores oficiales si se vinculan con un contrato de trabajo, pero igual son trabajadores y por lo tanto también se le pueden vulnerar sus derechos fundamentales. De igual manera ellos pueden recurrir a la acción de tutela para buscar la protección de los mismos. Esa es la idea, Violeta. Por otro lado, doctor Ramos, si es un acto de discriminación, ¿se aplica la tutela? De discriminación, sí, claro, es que pueden haber discriminaciones positivas, negativas, de muchos aspectos, pero si la discriminación es por su condición, precisamente le colocaba anteriormente el ejemplo del trabajador sindicalizado, ¿sí? Porque es un trabajador sindicalizado y entran a discriminarlo frente al no sindicalizado, claro, él puede perfectamente interponer una acción de tutela, ¿sí? Si es discriminado por su condición hoy día, estamos en plenas elecciones y es importante tener esto claro, ¿sí? Es que ningún empresario puede presionar a sus trabajadores a votar por X o Y candidato. Eso está totalmente prohibido, ¿sí? Y yo podría perfectamente, si estoy siendo víctima de ello, pues lógicamente me están discriminando de una u otra manera y violando unos derechos, podría solicitarle al juez que me amparara. Entonces, claro, cualquier acto de discriminación perfectamente se puede recurrir al juez en acción de tutela para que proteja el derecho a no discriminación en ninguna de las circunstancias que se contemplan legalmente. Muy bien, doctor Ramos, tenemos algunos mitos o verdades que queremos resolver sobre este tema. Doctor, ¿es mito o verdad que aunque se gane la tutela no se logra resolver algunos casos? En derecho, Violeta, encontramos muchos mitos, muchas también realidades, ¿sí? Vuelvo le digo, o sea, puede quedar la percepción de que el juez dice, ejemplo, sí, aquí hay una vulneración, pero no es de un derecho fundamental, ¿sí? Y la persona tiene acción legal para eso. Entonces recurre al juez, ¿sí? Entonces, por lo tanto, puede quedar la percepción en ese ciudadano, oiga, pues me dijo que sí está y que sí hay una violación, que sí hay una vulneración, pero me manda al juez, ¿sí? Claro, porque no es esa violación inminente, ni es esa vulneración de tal grado, ni le están vulnerando un derecho fundamental, ¿sí? Entonces el juez perfectamente puede decir, pues aquí sí, pero eso tendrá que estudiarlo el juez competente, para eso hay unos procedimientos que la ley establece. Entonces en esa persona queda la percepción de que no le resolvieron su caso, de que todo quedó igual, no, es que es muy clara la normatividad en materia de tutela, se dice, no, es cuando no hay acción legal, ¿sí? Si hay acción legal, pues toca recurrir al juez competente y él será el que nos resolverá en últimas. Pero si se utiliza como mecanismo transitorio porque se está vulnerando, que esa es la otra también, que existe el mito de que el juez ejemplo le dice, en la tutela dice, ordenamos el reintegro, ¿sí? Pero deberá presentar la demanda ante el juez del trabajo y fija un plazo, ¿sí? Prudencial. Y la persona por X yo sé circunstancia y por culpa de ella, ¿sí? Que no puede justificar, pues deja pasar el tiempo. Entonces, ya no, perdóneme, le terminan, pues, para que me entiendan las personas que nos están viendo, como dicen vulgarmente las personas, lo echan del trabajo, le dicen, ah, bueno, usted no presentó la demanda, no, pues ya aquí cumplimos con lo que el juez de tutela dijo, ya aquí para adelante, ¿sí? Entonces ahí queda la percepción de la persona de que no le resolvió, pero es que la tutela muchas veces no es para resolver de último ratio el caso, ¿sí? Ahí puede ser temporal, vuelvo y digo,
Cuando no hay otra forma de recurrir a la justicia, no hay otra acción legal, pues la tutela, si es en última, nos resuelve. Positivo si nos da la razón o negativo si nos la niega, pero sí ya logra resolver el caso. Lo que pasa es que yo no puedo ver que resuelven el caso porque me dieron la razón, ¿sí? No, me resolvieron el caso porque en últimas lo decidieron. Que no me dieron la razón es otra cosa, ¿sí? Pero sí lo resolvieron. Sí, sí, espero que me entiendan, ¿correcto? No siempre la administración de justicia tiene que darle a uno la razón. Nosotros los abogados, nosotros presentamos las demandas, presentamos las acciones de tutela, pero el juez perfectamente las puede negar. Interponemos los recursos y de igual manera el juez de segunda instancia nos confirma lo que dijo el primero. Entonces, mire que el caso sí se resolvió. Otra cosa es que no nos dieron la razón, que es muy diferente. Entonces se van generando mitos ahí y creencias, pero muchas veces es incluso por falta de comprensión de la misma institución, ¿sí? O por falta de un verdadero diálogo, pues cuando tenemos abogado, que el abogado nos explique realmente cómo es esto y qué fue lo que pasó en el caso en particular, Violeta. Doctor, nos pregunta Leonor Garzón, ¿las empresas están discriminando por la edad por enfermedades ocupacionales como escoliosis columbar, teniendo recomendaciones por parte de salud ocupacional y me ocurrió en zona franca? ¿Se podría interponer una tutela? Perfectamente, mire, este es un caso muy interesante que nos plantea la persona que nos consulta. Ahí está un caso de discriminación por lo de salud, ¿sí? Entonces estaría violando el fuero de salud, más si hay un diagnóstico ya, más si la persona viene desarrollando o viene ya vinculada, ¿sí? Porque hay que ver la situación en concreto, que era lo que yo le explicaba a Violeta. Una cosa es que ya esté el contrato de trabajo, que estemos trabajando y lógicamente seamos objeto de discriminación por esto, como nos está planteando quien nos pregunta, ¿sí? Que por su condición de salud la están discriminando y le están afectando o bien su puesto de trabajo, o bien sus salarios, o bien su estabilidad laboral. Ahí perfectamente se puede interponer una acción de tutela para que el juez entre a solucionar esta situación en particular. Bien interesante el caso y ese es el que mejor nos sirve para ilustrar cuándo es que tenemos que recurrir a la acción de tutela. Doctor, ¿es mito o verdad que pueden despedir a una persona por acoso laboral al interponer una tutela? Lastimosamente, Violeta, estamos en Colombia. Yo no puedo decirle pues, que todo el mundo lo haga, pero lastimosamente hay cierta cultura empresarial en algunos sectores que no les gusta y que ven mal que el trabajador recurra a defender sus derechos. Entonces ya lo ven como el trabajador problema, como el trabajador complicado, y entonces puedan lógicamente empezar a procurar terminar esa relación de trabajo de muchas formas. Pero volvamos a lo que decimos, si una persona, ejemplo, interpuso una acción de tutela que le resultó favorable, que el juez ordenó a la empresa, ya todo eso se vuelve un indicio contra la empresa. Cualquier comportamiento que tenga contra este trabajador de persecución. Es decir, él puede volver a interponer una acción de tutela perfectamente, ¿sí? Porque serían hechos nuevos, ¿no? Le ordenaron a mi empresa que me reintegrara y que yo tenía que presentar una acción de tutela en 4 meses. Pues yo estoy esperando porque no tengo abogado y tengo que buscar al abogado que me presente esa demanda ahí dentro de los 4 meses. Pero no obstante, todos los días me están buscando, me están acusando, ahí viene la acción de tutela, perfectamente, ¿sí? Porque si está la persona y pues como tengo una demanda pendiente, pero pues no la puedo presentar, ya me dieron un plazo, pues yo estoy en ese plazo. Pero sí, claro, empiezan a conductas de acoso, conductas de discriminación, etcétera, etcétera. Entonces yo puedo hacerle al juez de tutela, hacerle ver eso. Si le mire, presenté esta acción de tutela, me la resultaron favorable y me reintegran, pero no me reintegran en unas condiciones normales, en mis condiciones que yo tenía de trabajo, sino que empiezan toda una serie de persecuciones en aras de que o forzarme a renunciar, ¿sí? O pues sencillamente aburrirme de una u otra forma, ¿sí? Entonces es bien importante tener en cuenta eso, que se le vuelve para el trabajador una prueba que la debe tener ahí en casos tampoco, y debemos que tener claro, Violeta, porque a mí sí me gusta hablar en doble vía y digo, tampoco este es un blindaje para el trabajador, para que el trabajador, perdóneme el término, haga lo que se le dé la gana en la empresa, ¿sí? No, o sea,
lo reintegraron, deben respetar sus condiciones y él tiene lógicamente todas sus obligaciones que cumplir como trabajador, ¿sí? Porque si él abusando de la acción de tutela incurre en una justa causa, pues el empresario también le podrá terminar el contrato, porque está tipificando una justa causa. Entonces no puede ser ese mito de que yo logré una acción de tutela, me reintegraron a la empresa y entonces ahora me vuelvo el trabajador intocable o que no pueden hacer nada conmigo porque estoy blindado absolutamente. No, así no se deben mirar las cosas, ¿ok? Que nos quede muy clarito. Doctor, en el mismo tema, ¿es mito o verdad que si despiden injustamente a una persona e interpone una tutela, le devuelven el trabajo? Depende de las circunstancias, lo que yo te decía, Violeta, ¿sí? Si despiden injustamente a una persona, hay que ver qué es eso que estoy yo dándole esa calificación de injusto, ¿sí? Si es arbitrario. Ejemplo, un trabajador con protección laboral reforzada, ¿sí? Y lo despiden injustamente porque no se pidió la autorización del Ministerio de Trabajo, del inspector del trabajo. Ahí hay un acto injusto y claro que él puede recurrir a la tutela y le pueden devolver al puesto de trabajo perfectamente, ¿sí? La mujer en estado de gravidez, de igual manera, aún durante la época de lactancia y el posparto y todo eso, ¿sí? Entonces, ahí también, si la despiden sin permiso del inspector del trabajo, se presume que es un acto injusto. Entonces, perfectamente se puede invocar la acción de tutela y la pueden reintegrar a su trabajo. El trabajador que goza de fuero sindical, por ejemplo, ¿sí? Y el empresario le termina el contrato sin recurrir al juez del trabajo, porque en estos casos el empresario tiene que iniciar una acción contra el trabajador ante el juez de trabajo para que le permita despedirlo, pero lo hace así, sencillamente porque considera que lo va a indemnizar y que le va a pagar y que entonces que se va ese trabajador de fuero sindical. Si bien es cierto, hay una acción ahí legal, perfectamente, dependiendo de las circunstancias que rodeen estos hechos, puede interponer la acción legal, la acción de tutela como mecanismo temporal para que el juez ordene su reintegro mientras el juez laboral decide el respectivo proceso de reintegro, porque no lo podía hacer el empresario así como lo hizo, como lo estoy presentando, ¿sí? Muy bien, doctor. ¿Es mito o verdad que después de interponer una tutela indemnizan a la persona? Pues, Violeta, el contrato de trabajo tiene lo que se llama la condición resolutoria. Esto es que cualquiera de las partes lo puede terminar indemnizando a la otra. Para eso existe la tarifa legal, es decir, lo que está en el Código Sustantivo de Trabajo o si hay una convención colectiva, la convención colectiva de trabajo. Entonces lo puede indemnizar perfectamente, salvo, y lo puede terminar, ¿sí? Si es producto de la acción de tutela, esa terminación, ¿sí? Podría eventualmente volverse a interponer la acción de tutela para lograr nuevamente el reintegro. Es bien complejo, pero depende de las circunstancias. En esto es clave las circunstancias que se estén presentando, ¿sí? Porque, ejemplo, pues, él dice, sí, ordenó el reintegro el juez de tutela, ¿sí? Se reintegró efectivamente, es más, hasta ordenaron la reubicación laboral y lo reubicamos, ¿sí? Y dejamos que pase el tiempo. Y a los 3, 4 meses decimos su contrato de trabajo termina unilateralmente, porque es una facultad que tiene la empresa, ¿sí? Y con la respectiva indemnización. ¿Sí? Eventualmente, ahí tendríamos que mirar con mucho cuidado la posibilidad de la tutela o, de lo contrario, la acción ante el juez del trabajo de un eventual reintegro, ¿sí? Pero para ese eventual reintegro, incluso para la tutela, con mucho cuidado toca mirar las condiciones del trabajador, ¿sí? Tendría que demostrarse per se que fue producto de la acción de tutela y que por eso le terminaron su contrato de trabajo, ¿sí? Eso será lo primero que hay que entrar, pero nótese lo que le estoy diciendo, Violeta, dejan transcurrir 4 o 5 meses, entonces es muy difícil decir que fue por la acción de tutela, que ya lo reintegraron, ya lo hicieron todo, ¿sí? Entonces es muy, muy complejo, ¿sí? No es que no se pueda, se podría, pero hay que tener en cuenta mucho. Ahí sería más pertinente eventualmente un
pues, o no mejor, si no es un trabajador que esté gozando de otro tipo de fuero, de gravidez la mujer, fuero de maternidad, fuero de salud, fuero sindical, ¿sí? Fuero de prepensionado. Si no está gozando de esos fueros, tendrá que recurrir al juez ordinario, ¿sí? Y pedir eventualmente, pero va a ser muy difícil, tengo que ser honesto, va a ser muy difícil que le prospere la demanda, ¿sí? Porque pues el juez va a decir, no, pues le pagaron la indemnización, lo indemnizaron, y esa es una facultad que tiene el empresario. Entonces, actuó el empresario bien, actuó de mala fe. Entonces, pero si gano la tutela hoy y a los 8 días me están terminando mi contrato de trabajo, es prácticamente un hecho notorio de que lo están haciendo como reacción a haber ganado la acción de tutela. Entonces, mire que todo se nos vuelve un poquito complejo y un terreno un poco movedizo, donde hay que analizar los hechos y las circunstancias, y ahí sí se toma la decisión sobre qué se debe o se deberá hacer. Doctor Ramos, ¿quisiera hacer alguna conclusión sobre el tema? Que es muy importante, ¿sí? Violeta, para todos nuestros que nos están siguiendo, conocer esta institución y apropiarse de la misma, ¿sí? Realmente es una herramienta que es un gran logro de la Constitución del 91 y es mediante la cual los ciudadanos han tenido la percepción de que la administración de justicia sí está cercana a ellos, sí llega al ciudadano de a pie, por decirlo de alguna manera. Entonces, de ahí la importancia de esta institución y pues que han hecho muchas veces intentos por reformarla y no han podido porque lógicamente la gente, nosotros protestamos porque es que si en algo avanzó en la Constitución del 91 fue en entregarnos esta herramienta, este instrumento para podernos blindar o cuidar de la arbitrariedad y todo este tipo de aspectos que en el diario vivir se observan. Pero pues que lógicamente nos toca analizar. Entonces, lo que quiero llamar la atención es eso, la acción de tutela ha sido a partir de la Constitución del 91, es y seguirá siendo una herramienta muy importante que todos los colombianos deberíamos conocer y apropiarnos de ella, Violeta. Doctor Ramos, muchas gracias por su importante asesoría el día de hoy. A usted, Violeta, mil gracias por la invitación y a las personas que nos vieron y nos escucharon también, buena tarde. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron durante este programa. Recuerden suscribirse al canal de YouTube del Tiempo y consultar la nota en eltiempo.com. Cada martes tendremos un nuevo programa del consultorio jurídico. Pueden dejar sugerencias de temas en los comentarios de este video y los tendremos en cuenta. Muchas gracias por escucharnos. En la era de las noticias falsas, infórmate con una fuente veraz. Con solo suscribirte a nuestro canal en YouTube, recibirás actualización de nuevas noticias, cubrimientos en vivo y mucho más contenido. Somos El Tiempo en YouTube. Suscríbete.